¿qué pasaría entonces con los mitos, leyendas, ficciones literarias y algo así como el realismo mágico en cuanto a la parte material? Si el signo es una triada, y creo que alguien lo planteó, alguien habló algo de eso en la próxima clase, si existe entonces signos que no tengan un referente material, ¿qué pasaría con los mitos, con las leyendas, las ficciones, etcétera? ¿Cuál sería su referente entonces si todos los signos y todos los sistemas semióticos están basados en esos tres elementos? Independientemente de cómo se llamen. Un objeto que entra en relación con un cuerpo de idea que a su vez tiene una relación con un mundo material. Lo que sucede es que muchas veces el signo también puede construir realidades, como vimos ahorita. La ciguapa no tiene una existencia real, pero funciona como si fuera real. De hecho, todavía décadas atrás la gente creía que existía la ciguapa, que están en narraciones indígenas incluso, en mito indígena. Ahora, ¿qué sucede? Que las personas se crean un interpretante. La ciguapa tiene un interpretante que camina con los dedos para atrás, que tal cosa. Entonces, como ya existe eso, la imagen, hay una realidad distinta, que es una realidad virtual. Por tanto, por eso yo decía ahorita que la literatura hasta cierto punto es una doble virtualización de ese el polo del signo lingüístico. Porque la gente va a creer y en la cigüeña como si fuera real. Y las leyendas tienen, es más, mucha literatura nace de leyenda ya establecida. Yo me río desde que Facundo hablaba más que lo que cantaba. Él se ponía en los conciertos, habla, y él dice que cuando al Gabo le dieron, le concedieron, perdón, el premio Nobel, que la gente estaba muy interesada y que fueron y le preguntaron a la mamá de García Márquez qué pasaba, que García Márquez tenía tiempo que no escribía. Dice, es que ya la última viejita que le contaba todo eso que le escribía ya se murió. Todo eso que escribe García Márquez es que lo oye por ahí y lo escribe. Eso no le quitaría mérito si fuera real, porque la literatura, mucha literatura se produce a partir de leyendas que ya existían. Y entonces le dan forma y hacen otra realidad virtual de otra que ya existía. Alguien podría coger un libro de la antigüedad y va a encontrar. De hecho, el Viejo Testamento, el Viejo Testamento son recogen muchas leyendas y mitos que existían en ese entonces. El diluvio, eso está en Gilgamesh, en el poema Gilgamesh, y lo recoge ahí. Entonces lo recoge y crea otra realidad, existiera o no. Claro, si hay, todo mito tiene una base empírica, no se lleven, todo mito, no es que sea real eso, pero de algún modo crea algo lo destapó. Hay en Discovery, en National Geographic, un documental sobre el origen de la sirena y encontraron que ciertamente en una parte de Grecia había una cueva que se produce un sonido como en cuanto a Ulises, ¿no? El regreso de Ulises y la sirena, que hay un sonido por ahí que se produce que parece una sirena, y fueron creando esa imagen y parte de algún hecho. Los mitos son explicaciones científicas, entre comillas, porque la gente se creía en su tiempo ciertos mitos como explicaciones válidas de algunos hechos. Ustedes saben que han buscado la ciudad de Troya y han encontrado residuos. Algo existió por ahí. Lo que pasa es que no se pueden leer como historia. Y ese es el problema de cuando quieren coger
el objeto material, recuérdense el triángulo para que no encontré, el objeto material, la realidad de la literatura como la realidad histórica. Cuando uno lee Enriquillo, no lo puede leer como un tratado de historia. Y hay gente que se atreve a citar algunas cosas de Enriquillo como si fuera de historia, aunque haya existido algo en la historia, y eso es el modo de leerlo, es distinto. Usted lo tiene que leer como ficción, aunque sea una historia, aunque tenga base histórica, o en tiempo de las mariposas, eso no se puede leer como tratado, ¿no? Profe, Sí. excúseme que lo interrumpa. No, está bien, eso le da más importancia. Ahí estuvo el problema entre Mario Vargas Llosa y la Fiesta del Chivo y los lectores dominicanos. Exacto. Que mucha gente pensaron que estaban leyendo un libro de historia y que Mario Vargas Llosa no podía falsear ni ficcionalizar sobre los datos históricos de la época de Trujillo, porque algunos protagonistas todavía estaban vivos en la República Dominicana y entendieron, e incluso algunos críticos literarios como Diógenes Cepeda entendieron que no, que Mario Vargas Llosa no debía falsear, que debía plantear los datos en la Fiesta del Chivo tal y cual sucedieron. Y yo pienso que no, que eso no es correcto, porque él escribió una novela, no un tratado de historia ni un libro de historia. Yo tengo ciertos problemas con este tipo de literatura porque también se presta para que cobardes apuñalen a personas, porque tomando ese pretexto, ¿no? Yo creo, porque ciertamente la gente, algunos leen como literatura, pero no dejan de ver el trasfondo. Entonces, como que la frontera entre el dato distorsionado y la ficcionalización a veces tan tenue, porque la gente identifica. Pero es un problema de contexto, porque pasará el contexto, tú lo dijiste muy bien, el contexto dominicano. En otro contexto le quitan eso y lo leen como ficción y no hay problema. No identifican los personajes. Los que falsificaron la firma de Dios les trajo problemas. Ustedes recuerdan a Viriato Ascensión. Y Aquilín Malagón llegó hasta que prohíban eso, que estuviera. Porque ahí estaba la gatica de María Ramos. Le puso Mario Ramos a Balaguer. Y la gente lo identificaba fácilmente como la gatica de María Ramos. Que ya ustedes saben lo que la gente dice. Con la piedra aquella. Entonces, pero fuera de ese contexto, señores, hasta un libro, usted escribe un libro de historia dominicana con todos los datos verdaderos, y como eso, como diría Carpentier, eso es, nosotros tenemos mucho de real maravilloso, y usted le pone ahí novela y lo traducen y lo leen en Finlandia, no tienen problema en ver que es una novela fascinante, un viejito como Balaguer, que duró toda su vida en el poder. Balaguer, desde que Trujillo estaba en campaña para asaltar el poder, Balaguer estaba de ahí como un alacrán pegado de él, o como una garrapata. Y que todavía que una persona leyera en el 62 cómo repudiamos a Balaguer, y que después ese mismo hombre todavía en el 90 esté decidiendo quién va a ser presidente aquí, quién va a ser mal, lo que se va a hacer el país. Balaguer todavía todavía en el 94, Balaguer estaba determinando todo eso, señores. Desde 1930 en el poder, en el 94. En el 86, algo por ahí, me dice un peruano que vio a Balaguer, pero ese es el mismo Balaguer que una vez yo fui a República Dominicana y estaban diciendo que era muñequito de papel. Y yo sí, dice, no, eso es surreal. En serio, eso me parece surrealista, que todavía ese personaje esté gravitando tanto tiempo en la historia de un país. Y me dijo, eso puede ser una novela. Entonces, que alguien escriba el papel de Balaguer, escribe ese personaje desde 1930 hasta, bueno, salió en el 94, pero todavía salió y tenía poder. Es una novela y no dice que ese personaje existió y lo lee en otras latitudes. Con el lente de novela podría decir que es mala o es buena, está mal narrada, etcétera, pero no va a pensar en el Joaquín Balaguer histórico. Entonces, cuando se vaya el contexto histórico, incluso Van Dey dice eso mismo, que muchos relatos fuera de su contexto histórico se pueden leer como literatura. Hay un libro de él, de Van Dey, que es el más elemental, que es de divulgación, que se llama Estructuras y Funciones del Discurso.
que fueron conferencias que él dictó en la Universidad de Puerto Rico, que él plantea esa parte que tú estás diciendo, Eugenio. Fuera del contexto histórico, la gente puede ponerse en el modo literatura, en el modo tal, y ya lo que tú vas a evaluar si como literatura, eso tiene las condiciones, no como historia. Y ese es el problema de las novelas históricas. Pero después que pasan, leer el poema de la chanson de Roland hoy no tiene problema. Lo leemos como una canción, como un poema, pero en su tiempo sí, porque Roldán existió de verdad y estaba contando parte de lo que sucedió ahí. Por tanto, pasado el tiempo, esa frontera entre la literatura y la historia ya deja de serlo, o se hace más nítido, perdón, porque ya se puede leer como literatura. Pero tú tienes razón, en el contexto inmediato hay problemas. Entonces, la parte del referente en la literatura no se puede ver igual que el referente en los otros signos. Y una muestra de eso son en esta parte. Ya ustedes saben, el realismo literario, parte de una realidad. Está ahí, incluso una polémica entre los formalistas rusos y los realistas. Los realistas decían que hay que cantarle a la realidad como es, que se exprese. Los formalistas rusos habían desarrollado una línea desde el principio del siglo XX más ligada al hecho literario en sí. O sea, querían que la polémica en el fondo era si el signo se podía construir sobre ficción nada más o si podía partir de la realidad. Entonces ahí sale lo que podríamos llamar el realismo mimético o idealista, que está cerca del signo lingüístico, frente a un realismo genético que uno planteaba que la literatura tiene que ser autónoma, el signo de la literatura, o sea, la parte real autónomo y otro inmanente. Y esto de inmanente se conecta con Saussure, que Saussure también planteaba ese inmanentismo. ¿Qué sería inmanente? Sería lo que están cerca del realismo. Entonces dice Todorov, Betan Todorov, está en un diccionario, no fui directamente a la fuente de Esteban Calderón. Dice que la obra literaria en realidad no imita, que esas novelas históricas, viéndonos la fiesta del chivo, no se podía leer como una imitación, sería la interpretación de Todorov, sino que está creando una realidad nueva. El texto literario crea su propia realidad. Yo decía en principio que todo texto crea su propia realidad, pero que en la literatura es una doble creación. Porque aunque se escriba un poema a la Revolución de Abril, dice Todorov, ese poema está creando su propia realidad. No necesariamente la Guerra de Abril tiene que ser como fue. Es como el poeta quiere que sea en su poema. Y esa es la realidad importante para Todorov. La realidad el poeta quiere crear, aunque parta de una realidad mimética que está ahí.